Yo incluso antes de escuchar sobre Laura de Jordan, yo la vi, la sentí. Iba algo alrededor de él, vivir su última canasta con los Bulls. Yo siempre lo digo, noté que hay un momento como que parece que el mundo se congela y él sigue en play. Antoni Daimiel es la cara del baloncesto en España. Lleva 30 años cubriendo la mejor liga del mundo en televisión. Con él hemos trasnochado, nos hemos reído y hemos vivido los momentos más grandes de leyendas como Jordan, Kobe o LeBron. ¿Cuál es tu anécdota preferida de Rodman? Yo recuerdo en Chicago en unas finales, en esos años, había una discoteca que se llamaba Excalibur. Fuimos y justo coincidió que llegaba Rodman con gente a la discoteca en plenas finales, ¿sabes? Y a lo mejor a la 1 de la madrugada o a las 2 para entrar. ¿Cuál es el momento de más tensión que has vivido tú en un pabellón de la NBA? Vi una pelea masiva en la grada, pero tremenda, con 40, 50 personas implicadas, algunos cayendo a la pista y todo gente como muy grande y muy fuerte, ¿sabes? Que decías, espero que no haya ninguno normal metido en eso porque va a perder su vida aquí, ¿no? Se organizan excursiones de especie de vivir experiencias paranormales o cazar fantasmas. Entonces tú llegas a San Antonio, estás paseando por el centro de San Antonio y ves un cartelito, ¿quiere vivir una experiencia de tal? Gracias, Antoni, por venir. La premisa de estas conversaciones, ya sabes que es poder hacerte esas preguntas que en el colegio no te haría por miedo a parecer idiota, así que te pido perdón de antemano por las chorradas que te voy a preguntar. Te estaba contando, justo venía de verme por segunda vez The Last Dance. Hay una pregunta que me sobrevuela la cabeza durante todo el documental y es si crees que Michael Jordan es mala persona. Bueno, es un muy buen debate. Mala persona también habría que calibrar qué es ser mala persona. Seguramente, no sé si habrá matado a alguien o no, Michael Jordan. Pero digamos que no es un ejemplo ético, bajo mi perspectiva. No es un ejemplo ético de compañerismo. Digamos que él pone o puso todo en función de su éxito profesional. Y entonces no fue el mejor compañero, no fue el mejor colega en cuanto a rival, seguramente no fue el más dúctil o amable para sus superiores, pero hay gente que necesita esa tensión, incluso a veces provocada por ellos mismos, para rendir al máximo nivel. Cuando dices que hay gente que lo necesita, ¿te refieres al propio Jordan o a los compañeros? Al propio Jordan. Yo creo que él necesita... Kobe Bryant era un poco así también. Necesitan sentir enemigos, necesitan, para sacar lo mejor de sí mismos, zonas de conflicto. Y bueno, pues desde luego hay otros muy grandes que no han sido tanto así. Y es muy patrón, yo creo, de deportista en general esto de buscarse enemigos como para automotivarse, que es una cosa que a mí me alucina del propio documental. Otra cosa que me causa mucha curiosidad es como el aura de Jordan en general, no solo a raíz del documental. Te quería preguntar si era algo que se percibía mientras estaba en activo o si ha sido una leyenda que se ha ido acrecentando con el tiempo. No, absolutamente real. O sea, sí, yo incluso antes de escuchar sobre Laura de Jordan, yo la vi, la sentí. Es decir, tú te cruzabas con él en un pasillo del United Center de Chicago o en un All-Star, y aparte que iba rodeado de mucha gente, ¿no? Y siempre una pértiga con un micrófono, cámaras, gente de seguridad, pero iba algo alrededor de él. Y luego ya cuando se liberaba de toda esa protección, salía a la pista, también. Y luego hay en su carrera deportiva momentos. Yo viví su última canasta con los Bulls, su último título en Salt Lake City. Yo siempre lo digo, noté que hay un momento como que parece que el mundo se congela y él sigue en play. Cuando él le roba ese balón a Karl Malone, luego cuando mete la canasta, digamos que como si él tuviera el mando a distancia de todo lo demás. ¿Ha sido algo que has sentido con algún otro deportista? Bueno, no tanto. Es verdad que a este lo he consumido mucho y lo he vivido en persona. Ha habido de lo que más he seguido yo, ¿no? Atletas, por ejemplo, quizás Usain Bolt, en su etapa dorada, era un tipo así con mucha superioridad. Y yo pillé ya su etapa final, pero he leído mucho y he visto mucho
vídeos sobre él, quizás también por carácter, por carisma y por ese aura, a lo mejor Muhammad Ali sería alguien que se pudiera acercar a Jordan. ¿Se ha exagerado también el miedo que provocaba Jordan en los rivales o era algo que también se veía en ese momento? Bueno, ciertamente podía ser algo real, un poquito, no en términos absolutos, pero algo real, primero porque siempre o casi siempre les superaba y luego porque era un rival desagradable, ¿no? Que si podía luego humillarlos, los humillaba, les decía 4 cosas, sentían la impotencia, ¿no? Siempre recuerdo un jugador que jugó en Cleveland, Craig Gillow, que le sufrió en playoffs, incluso en la época antes de que Jordan empezara a ganar títulos, ¿no? A finales de los 80, y no había manera, ¿no? Y trataban de ser muy duros con él. Los Pistons lo lograron durante 2 años, pero él acabó triunfando como siempre le ocurrió mientras fue jugador, más o menos, ¿no? Luego ya como ejecutivo fue otra cosa. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que le viste en persona a Jordan? Sí, en el All-Star de San Antonio, en 96. Ahí sí me crucé 2 o 3 veces con él y obviamente tengo más recuerdos porque estaba más pendiente de él, ¿no? De lo que hacía, de cómo se movía, de cómo era, de su manera de caminar. Es verdad que también en aquel All-Star me impactó mucho una cuestión que es algo que solo aprecias en persona. Claro, tú te has topado aquí con gente, a lo mejor con jugadores de baloncesto de ligas nacionales o continentales, y has visto jugadores grandes, pero, por ejemplo, Shaquille O'Neal me llamó la atención su manera de caminar, de gesticular, de moverse, de agacharse, de doblarse. Lo hacía como alguien de 1,75 m. Y claro, era un tipo de 150 kilos y 2,16, ¿no? Esa agilidad natural que tienen, ¿no? Genéticamente hablando, me llamó mucho la atención. Luego Scottie Pippen también era como el típico muñeco que había en los laboratorios de ciencias naturales, sí. Para estudiar los músculos. Se le marcaba cada músculo de los brazos, de las piernas. Sí. ¿Cuál ha sido para ti la mayor hazaña en la carrera de Jordan? Bueno, para mí la mayor hazaña es, después de su primera retirada, él vuelve y hay que tener en cuenta que vuelve con 32, se retira con 30, vuelve con 32, con un parón que es muy importante para un deportista élite de año y pico. Y entonces él vuelve para ser otra vez el mejor. Para mí, para mucha gente, mejor que el de antes de la primera retirada, y eso es muy difícil. Eso es porque él además transforma un poco sus cualidades, ¿no? De repente ya no es o no parece tan explosivo, o no explota tantas veces por partido, sino menos, pero hace cosas con más calma, con más seguridad, con más precisión, se le nota la experiencia. Yo creo que la perspectiva de ver el deporte desde fuera también le ayudó mucho, porque era un tipo muy inteligente, con mucha lectura de lo que pasa no solo en un partido, sino un poco en la planificación de una temporada, en el equipo, en los rivales. Entonces, para mí, volver al nivel que él ofreció ya en las temporadas 95-96, 96-97 y 97-98, me parece lo más destacado. ¿Cómo se vivió ese movimiento de Jordan al béisbol? Porque, o sea, es una locura que en ningún otro deporte sería planteable. ¿Cómo se vivió en ese momento el mejor jugador del mundo? No sé si ya se le consideraba mejor jugador de la historia también. No de la historia, había debate porque es el año 93, pero sí el mejor jugador de ese momento. Ya Magic Johnson, con lo de ser portador del virus del SIDA, ya se habían jugado los Juegos Olímpicos del 92, Magic Johnson y Larry Bird eran veteranos, estaban ya de salida, y él era el jugador dominante, ya había ganado 3 anillos. Pues mira, se vive con conmoción por lo inesperado, consternación. Entonces, bueno, yo creo que la gente va reaccionando al impacto que supone, que de repente el mejor de una liga como esa decida que ya no sigue, y luego hay esa segunda etapa de decir, no, es que ahora quiere jugar al béisbol. Claro. Entonces yo creo que ahí el respeto ya que había generado Jordan hace que mucha gente creyera que iba a triunfar en el béisbol. O sea, que ni se planteara un fracaso o que no llegara. De hecho, yo creo que gente de más de mi generación se piensan que Jordan en el béisbol la petó. Ya. Bueno, es que en ese momento, claro, las emociones están por encima del análisis o de la reflexión. La gente
no caía en la cuenta que ser élite, porque al final jugar en grandes ligas de béisbol es ser super élite en un deporte de muchos practicantes, aunque aquí en España no sea tan importante, es muy difícil. O sea, normalmente la gente que llega a ese nivel lleva toda la vida dedicado a eso. Entonces, mucha gente se fía, porque es verdad que también pasa, que dices, el que es muy bueno, esto en el colegio pasaba, ¿no? El que es muy bueno en un deporte y luego es muy bueno en otros también, aunque no los practique, ¿no? Que se pone a hacer cualquier cosa y es muy bueno. Pero bueno, es muy bueno hasta ciertos niveles, ¿no? Por ejemplo, ahora hay jugadores recién retirados, ¿no? Yo conozco mucho a Sergio Rodríguez. Bueno, pues se ha puesto a jugar al golf y al tenis. Bueno, pues es que se le nota que se le da bien y a lo que se ponga se le da bien, pero una cosa es que se le dé bien y otra que vaya. Es que Claro. me parece una locura. Sí. Pero fíjate que Jordan contrató entrenadores profesionales, se puso muy en serio porque es muy terco y aún así, bueno, pues llegó, claro, como al segundo equipo, a las ligas menores, debajo de los White Sox de Chicago, ¿no? O sea, ¿es algo que tú crees que es viable que pasas en la actualidad? Bueno, alguien tan dominante como lo era él, que de repente tenga el capricho de decir me retiro y me dedico a otra cosa, se puede plantear, pero que desde luego que vaya a ser buenísimo en otra cosa es impensable. Y es verdad que, no sé, habría que ponerse en la situación de Jordan en ese momento. Ya era, o sea, ya era multimillonario con perspectivas de serlo durante muchos años futuros, ¿no? Entonces, luego también, claro, hubo otras circunstancias que no sabemos, ¿no? Se especula en The Last Dance, se especulan. En ese momento se empezó a hablar, ¿no? De que si el tema de las apuestas. Luego, en los últimos años, ahora se ha hablado incluso más de que hubiera podido haber un acuerdo tácito con David Stern como en el comisionado, porque es verdad que él, esos años previos, los 2 años previos, era el jugador dominante, el jugador que con su equipo gana el anillo, pero se le vio en circunstancias bastante oscuras, estando las apuestas prohibidas en relación a la NBA, pues el mejor jugador del mejor equipo apostando sobre cualquier cosa, debiendo dinero. Claro, nunca le daba para arruinarse, pero fue algo muy delicado porque el comisionado entonces, David Stern, tenía absolutamente apartado y vetado el mundo de las apuestas. La sensación cuando se retira por primera vez era que iba a volver en algún momento. No, él no habló de ello, o sea, no hizo explícito no volver nunca, pero tampoco volver. Y además, bueno, pues habían asesinado a su padre ese verano, mucha gente relacionaba el tema de las apuestas con que era ya un aviso serio, lo de asesinar a su padre, no sé. El caso es que, no, la gente se planteaba, bueno, se ha retirado y quiere dedicarse al béisbol. La gente que menos creía dice es un capricho, pero no se planteaban en ese momento que pudiera volver. Hay otra figura dentro del documental, bueno, y en general que me parece surrealista, que es la de Rodman. ¿Se ha agrandado la figura de Rodman como fiestero? ¿Ya en ese momento se percibía como un escándalo? Bueno, no, en ese momento, toda su carrera, sobre todo desde que sale de Detroit, porque en Detroit se llevaron las cosas más en secreto, las cosas de Rodman, pero desde que sale de Detroit llega a San Antonio, ahí sí que hubo bastantes escándalos. Y luego él no tenía ningún problema en hacerlo explícito y público, la manera que él tenía de llevar la profesión, de vivir. Y sí, digamos que era muy llamativo y era escandaloso, estaban los papeles todo el día, siempre hay gente muy poco tolerante a ese otro tipo de deportistas, ¿no? Sí. Lo que pasa que también la sociedad estadounidense, yo creo que es más abierta que la latina o la mediterránea o la europea a la hora de ser permisivo si en la pista rinde, ¿sabes? Y era lo que ocurría, pero era todo un personaje. Incluso por el grado de personaje que era, se ha hecho de menos su carrera profesional, claro, que ha sido excelente. ¿Cuál era la presión mediática en ese momento? Porque yo me imagino que alguien como Rodman o que un jugador como Rodman sucede en la actualidad y yo no sé cómo los medios gestionarían eso. Sí. En ese momento, ¿cómo se gestionó? Bueno, era difícil, ¿no? Él necesitaba el apoyo del equipo donde jugara, de su entrenador. Es verdad que estaba más protegido al estar con Jordan, Pippen, Phil Jackson y los Bulls. Yeah. En otro equipo era más frágil, que es lo que le pasó en San Antonio. Hay que tener en cuenta que él ponía en cuestión todos los grados o campos de la intolerancia social, porque él provocaba a los racistas, provocaba a los xenófobos,
y entonces provocaba a los amantes de la disciplina férrea en el deporte, ponía todo en cuestión, iba al revés. Y bueno, pues claro, toda esa gente luego cuando le veía en la pista tenía que Sí, que- mirar a otro lado o callarse. Sí. Eh, ¿cuál es tu...? Hay mucho mito, ¿eh? Entonces, de todas las cosas que he leído, yo ya no sé cuáles son verdad y cuáles son mentira. ¿Cuál es tu anécdota preferida de Rodman? Bueno, a mí lo más impactante, que también porque lo viví, me parece que además creo que fue en dos finales diferentes, pero las dos contra Utah, años 97 y 98, en una final, en medio de la final. Los partidos de la final de la NBA se juegan cada 2 o 3 días. Y es un playoff, al mejor de 7, se supone que se requiere estar 24/7 durante esas finales, pendiente de rendir al mejor nivel, concentrado, descansando, entrenando, viajando. Y entonces hubo un año que se fue para asistir a una velada de pressing catch, de wrestling. Ah, ok. Sí. Abandonó la disciplina del equipo y viajó por su cuenta y apareció allí, además formando parte del espectáculo. Claro, en público. Sí, de público, pero creo que subió al ring en un momento dado. No, pero todo el circo. que la audiencia podía ver que él Sí, estaba sí, ahí haciendo... absolutamente, sí, sí, sin taparse nada. Y luego, todavía más me llamó la atención que él, estando en Salt Lake City, en medio de las finales, yo creo del 98, se va entre partidos a Las Vegas, de fiesta. De fiesta, y pidió permiso y se lo concedieron. Y además creo que luego le han preguntado a Jordan, sobre todo a Jordan, en su día le preguntaron a Phil Jackson y luego a Jordan, y decía, bueno, es que él, digamos que necesitaba eso, esa desconexión para luego volver y estar muy metido y sentirse otra vez importante en la pista. ¿Cómo podía ser que Jordan, siendo como era y con la filosofía de trabajo que tenía, permitiese que un compañero suyo fuese...? Sí, es verdad que no le pega a Jordan por su carácter, pero yo creo que entre lo que veía y lo que comprobaba, y luego seguramente Phil Jackson hizo de mediador y le debieron convencer. Y no solo, yo creo que Phil Jackson trató y consiguió convencer a Jordan, pero también a otros compañeros y sobre todo a sus superiores en la estructura de la franquicia, porque al final el que le está pagando dice, pero bueno, ¿esto qué es, no? Pero Phil Jackson era el que les convencía de que era un jugador que necesitaba eso, ¿no? Y luego en The Last Dance se explica bastante bien, apenas tenían relación fuera de lo que eran entrenamientos y partidos. Rodman con Jordan, con Pippen poca también, él iba a su bola absolutamente. Yo recuerdo en Chicago en unas finales, en esos años, una noche fuimos a cenar, no era día de partido. Después de la cena dijeron, íbamos con más periodistas españoles, que vamos a tomarnos algo. No, pues hablan de... Había una discoteca que se llamaba Excalibur, que parecía que estaba de moda allí cerca del downtown de Chicago. Y fuimos, yo creo que al final ni entramos porque había cola y tal, pero fuimos y justo coincidió que llegaba Rodman con gente a la discoteca en plenas finales, ¿sabes? Y a lo mejor a la 1 de la madrugada o a las 2 para entrar. Joder, me alucina como, ya te digo, la permisividad en general y luego Pues que era el jugador que se empleaba en la pista con más energía, con más agresividad. Yo, en aquella época lo hablamos mucho y lo comentamos en las retransmisiones, nosotros, por cosas que leíamos, pero suponíamos que él, en realidad, él dormía las horas que... O sea, él no podía emplearse así durmiendo 2 o 3 horas al día. Lo que pasa que él... Sí, las dormía en otro momento. A otras horas, él se organizaba las 24 horas del día de manera diferente. Bueno, desmitifica también esto de que en el deporte tienes que estar de manera cuadriculada y tal. Oye, es igual que otra profesión. ¿Ha habido algún jugador más fiestero que Rodman? Posiblemente haya habido algunos, no sé si... Él lo que era muy histriónico en la fiesta, ¿no? Y muy... Claro, y a él le gustaba que le vieran. Sí, que es parte del carisma que... Madonna y Carmen Electra y vestirse de novia y todo esto, ¿no? Pero seguramente los ha habido iguales o peores. En cuanto a cuidarse menos, ha habido muchos seguro peores. Sí. ¿Cómo, no sé, cómo recuerdas tú tu primera vez en Estados Unidos con la NBA? Bueno, fue ese All-Star del 96. Obviamente
Yo, aunque trataba de ir como un enviado especial, un profesional de una televisión que iba a comentar un evento, pero me costaba salir del perfil este de flipado, aficionado, ¿sabes? Que alucina con todo lo que ve, porque era mi primera vez allí. ¿Era tu primera vez en Estados Unidos? También era mi primera vez en Estados Unidos. Y la primera vez de Andrés Montes también. Y- Él era mayor que yo y era, como él decía, un producto de la cultura americana, pero nunca había viajado de vacaciones a Estados Unidos. Y yo tampoco, yo era, claro, era más joven, había viajado fuera de España, pero nunca a Estados Unidos. Entonces nos impactó mucho todo. Imagínate, nos impactó el tamaño de los centros de convenciones, palacios de congresos estos que había, las cantidades en los platos de comida, cómo la gente comía a todas horas, cómo la gente iba en el coche conduciendo, comiendo y bebiendo sin parar todo el tiempo, ¿no? Por eso tenían esos dispositivos para poner el vaso grande, para poner la cesta con los nuggets y tal. Todo eso nos llamó mucho la atención. ¿Tuviste más choque cultural del que esperabas tener o ya te esperabas que iba a ser una No, cosa súper diferente? No, tuve más. Hubo muchas cosas que ni me había planteado que fueran tan diferentes, ¿Tipo? ¿no? Porque la sociedad estadounidense, no sé si hemos cambiado nosotros más rápido, nos hemos acercado más a ellos en los últimos años, pero es una sociedad muy de extremos, ¿sabes? Y entonces yo no había pensado tanto antes de ir en todo eso y me lo topé así de repente. El fenómeno de la... Hay que considerar que yo viajo en el año 96 y el fenómeno de las migraciones o de la inmigración en España tenía muy poca historia en ese momento. En Madrid empiezas a ver extranjeros a principios de los 90, pero en un grado muy pequeño. Y claro, allí, por ejemplo, la comunidad mexicana en San Antonio era tremendo, ¿no? Entonces, nosotros hablábamos con cada persona con la que tratábamos, nos contaba la historia de su familia, tal, todos los que se habían quedado en México, los que habían venido aquí, que resulta que eran bisnietos de españoles, que no sé cuánto, o sea, digamos una cantidad de historias sobre este asunto de cómo vive la gente, 3 trabajos para poder salir adelante. Todo esto no lo esperábamos, es que nos llegó de sopetón y además nos dio mucha cuerda y mucho material para las retransmisiones. Entiendo que sí, pero ¿has visto mucho cambio entre ese Estados Unidos del 96 y el de ahora? Sí, claro, ha cambiado bastante, como me imagino que cada lugar del mundo ha cambiado bastante. Ha habido un cambio, en eso sí que nadie en el mundo me imagino que se ha podido librar. Desde el COVID hasta aquí se ha cambiado mucho, muy rápido. Y yo lo he apreciado en Estados Unidos. Desde que recuperé mis viajes allí después del COVID, pues sí que ha cambiado mucho. Y por ejemplo, una ciudad que me encanta, que es San Francisco, la conocí muy bien por varios viajes, gracias a Golden State Warriors, antes del COVID, y luego la conocí en el 22, después del COVID, y quedé impactado, impresionado, ¿no? por cómo cambiaba incluso las calles principales, tiendas cerradas, el fenómeno de los homeless, los robos continuos en establecimientos, porque había un edicto del ayuntamiento que hasta, no sé si eran $800 el delito, no te podían detener, entonces... Claro, eso era la selva, ¿no? Pero bueno, digamos que está muy bien ir conociendo otras realidades, ¿no? Y como siempre hemos tenido Estados Unidos como la referencia así cultural o de avance, pues está muy bien viajar allí, ver muchas cosas para poner todo en perspectiva. Que viviste, o sea, ha sido muy grande el cambio en concreto en San Francisco desde la primera vez a ahora. Es que yo además, claro, nosotros fuimos en el 19. Sí. Final claro que no parece que haya pasado tanto tiempo. No, o sea, ha sido fuimos en el 19, o sea, habíamos ido. Sí. Yo fui en el 15, en el 16, en el 17, en el 18 y en el 19. Entonces, llega el COVID y no vuelvo hasta el 22, son 3 años. Entonces yo, en el 19, cuando voy, mi hijo tiene unos meses de edad. Con meses le puedes comprar cosas, pero son, ¿sabes? Sí. Un sonajero y nada, ¿no? Entonces, cuando vuelvo en el 22, dije, joder, ahora ya
mi hijo con 4 años ya le puedes comprar ropita. Y tenía idealizado un Gap Kids de ahí del centro de San Francisco. Dije, ahí me voy a gastar mis dietas en comprarle cosas y tal. Estaba cerrado, el Gap Kids, estaba cerrado. Pero todas las tiendas de alrededor cerradas por el problema este. Y una tienda muy barata que se llama, yo he ido mucho desde el año 2000, Ross Dress for Less, que es un poco de esto que tienes que bucear entre perchas y todo eso. Esa estaba abierta, pero era impresionante, era el salvaje oeste. O sea, es que fuimos a entrar a la tienda, había gente de seguridad en las puertas y tal, entonces salía gente corriendo de la tienda con bolsas sin pagar. Y nosotros, y claro, y entrabas en la tienda, había zonas de perchas todas vacías. O sea, se habían quedado sin stock porque lo habían robado todo. Sí. Y entonces, bueno, pues sí, o sea, el impacto fue espectacular y luego, obviamente, ya antes del COVID, era una ciudad de mucho impacto en el tema de la gente que vive en la calle, de los homeless. Luego ha habido otras ciudades que desde el COVID pues se han acercado a San Francisco en esto, pero San Francisco, ¿Sí? por diversos motivos, bueno, creo que ahora es bastante común en casi todas las grandes ciudades en el downtown. De hecho, en Dallas el año pasado me sorprendió mucho. Texas, Dallas, que de repente haya tanta gente viviendo en la calle en el downtown me llamó mucho la atención, pero Los Ángeles, pues desde luego, bueno, muchas ciudades, pero San Francisco, bueno, la película famosa de Richard Gere, ¿no? Y es muy interesante el asunto porque si lees, hay libros sobre ello, pero artículos muy buenos en periódicos, se crea un efecto llamada hacia incluso adolescentes de familias de clase media y clase alta que de repente quieren vivir esa experiencia de vivir en la calle. Sí, sí, y acaban niños y niñas de buena familia siendo homeless, que luego, claro, de repente está la amenaza de las drogas, de drogas baratas, que luego ya no te dejan salir de ese mundo, ¿no? Si estás viendo esto, por favor, deja un like y suscríbete, que no te cuesta nada. Una cosa que me alucina en general de la NBA en concreto es lo permeable que es como a la realidad social y política del país. Te quería preguntar, ¿cuál es el momento histórico que más te ha impactado vivir en los 30 años casi que llevas cubriendo la NBA? Bueno, yo creo que ha habido un momento cuando la muerte de este ciudadano de raza negra, George Floyd, que fue detenido, ¿no? Y que le inmovilizaron y acabaron con su vida, un poco la reacción que tuvo la NBA, que fue justo antes de reanudarse la competición en 2020 por el COVID. Ahí tuvo un compromiso la liga bastante llamativo. O sea, desde el punto de vista político, de análisis político, fue fascinante todo lo que pasó, porque se polarizó mucho el país. Estaba Donald Trump de presidente en su primera administración y ¿qué ocurrió? Que la propia liga, que resulta que de las 30 franquicias, pues vamos a suponer que un 20, ¿no? Un 66% son donantes del Partido Republicano. Sí. De esos 20, pues a lo mejor hay 8 que se identifican con las políticas de Donald Trump. Pero la propia liga como liga, obviamente sabiendo de lo que está compuesta en sus protagonistas, que son los jugadores, apoyó todos los movimientos sociales que buscaban la justicia, el Black Lives Matter y todo esto, ¿no? Como propia liga lo hicieron, la asociación de jugadores, por supuesto, y entonces ahí hubo mucho conflicto. Hay que recordar que mientras Donald Trump ha sido presidente, creo que ningún equipo campeón ha ido a la Casa Blanca. Cuando ganó Biden volvieron y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, ahora, a diferencia de lo que ocurrió con aquellos asuntos de tinte racial en Estados Unidos, ahora, por ejemplo, me llama la atención, esto es muy interesante, me llama la atención que con todo lo que ocurre con el conflicto de Gaza, no hay declaraciones, ni de jugadores, ni de la propia liga. Como que no se puede hablar del tema. Nadie ha hablado nada de... lo cual nos da una idea de que es más, vamos a decirlo con una expresión, más vinculante el tema de la comunidad judía en Estados Unidos que el tema racial incluso.
¿Recuerdas qué impacto tuvo el 11S? Que tú que has Sí. ido antes y después. Bueno, impacto total en los viajes. ¿Sí? Eso cambió, nos empeoró mucho la vida a los que teníamos que viajar. ¿En qué Muchísimo. sentido? Esto, Hombre. David, que no lo he vivido, me sorprende. No, a ver, tú, antes del 11S, digamos que todos los procesos de aduana, inmigración, embarque, seguridad, eran súper rápidos y muy cómodos. Desde el 11S, las colas, aparecieron las colas en los aeropuertos. Antes no había colas, no tenías que pasar por arcos de estos de rayos, que no sabes si te hacen algo bueno o malo. Todo esto cambió, sí, y entonces se hizo mucho más incómodo viajar, incluso en cuanto a todas las cosas que puedes utilizar dentro del avión, incluso para comer, ¿no? Quitaron, Sí. antes había cuchillos y tenedores, los quitaron, bueno, cambió todo a peor, a más incómodo, y bueno, y luego se ha dado la circunstancia también que también los precios se han ido encareciendo mucho, con lo cual, claro, estamos mucho peor, ¿no? que antes en cuanto a que te cuesta más viajar y mucho más incómodo, ¿no? Y hay otra curiosidad que yo insisto mucho, y creo que alguna vez que hablamos por otras cosas te lo comenté, que es que hay trayectos de vuelos, sobre todo transatlánticos o vuelos largos, que digamos que ahora tardas más que hace 20 años en cubrirlos. Y esto a mí me traía loco, porque yo a ciertos destinos que he viajado mucho, yo decía, pero ¿cómo puede ser? Pues si la tecnología avanza, ¿no? El avión debería ir más rápido. Sí, ¿cómo puede ser que esté tardando más, ¿no? Y ya hubo una vez que no podía más y empecé a consultarlo con sobrecargos y azafatos y azafatas y eso. No me decían nada, la mayoría guardaban el secreto profesional hasta que uno se rindió y me contó que era por ahorrar. Es decir, que es como que soltaran el pie del acelerador para no gastar gasolina. Punto muerto, ¿no? Por así decir, claro, si digamos que tardas, o sea, el motor lo dejas casi sin funcionar para ahorrar combustible. Sí, como cuesta abajo, ¿no? Claro, el combustible es muy caro y entonces tardas más en el mismo trayecto. Te iba a preguntar también, ¿cuál es la historia más rara que has vivido en estos 30 años cubriendo NBA? Bueno, raras ha habido muchas, ¿no? De anécdotas, en hoteles. Bueno, he tenido también un compañero como Andrés Montes, que él mismo las generaba. De viajes con sustos serios en aviones, por tormentas, Claro, aterrizajes. esa es otra. ¿Has tenido algún susto heavy en avión? Sí, creo que me parece que, además no hace mucho, viajando a Salt Lake City una vez y otra a Denver, tuvimos aterrizajes ahí muy... Lo que pasa es que yo estaba viendo una película, o sea, tuve suerte. Estaba enfrascado en una película y dije, ¿sabes? No voy a perder el hilo de la película aunque nos estrellemos. Y entonces yo veía a la gente, bueno, llorando, agarrándose y tal, y yo ahí así apretándome los auriculares para no perder el hilo de una trama de suspense de una película. Pero sí he notado, porque lo he contado 2 o 3 veces, que lo que más le llama la atención fue mi experiencia en un hotel en San Antonio que tiene la fama paranormal de... está... Claro, eso a la gente le llama mucho la atención y a mí me llamó mucho la atención porque yo no creo en nada de eso y obviamente lo que pasé ahí pues fue una cosa muy, muy incómoda, desde luego. Yo no dejo de, aunque te lo pases bien allí, no dejo de tener la sensación de que estoy trabajando, de que soy un enviado especial, que voy a hacer una cobertura profesional y tal, y entonces me incomodó para mi trabajo y para mi experiencia todo lo que me pasó en ese hotel. ¿Sabes si en Estados Unidos se percibe como de manera diferente todos estos sucesos paranormales, si son como más permisivos? Sí, son más folclóricos en eso. Ten en cuenta que en este hotel en concreto, que se llama Emily Morgan en San Antonio, o en el Skirving, que es famoso también en Oklahoma City, se organizan excursiones, o sea, digamos que la explotación comercial está en todos sitios. Se organizan excursiones de especie de vivir experiencias paranormales o cazar fantasmas o todo esto. Entonces tú llegas a San Antonio, estás paseando por el centro de San Antonio y ves un cartelito, ¿quiere vivir una experiencia de tal? Visitas al Emily Morgan y tal. Y entonces pagas ahí, vas con un grupo y te explican lo que pasó allí en ese hotel y de repente vas de noche a un pasillo. Bueno, y no sé si en esa circunstancia pasarán cosas o no.
Se habla mucho de la diferencia que hay entre las aficiones en Europa y en Estados Unidos. ¿Cuál es el momento de más tensión que has vivido tú en un pabellón de la NBA? Mira, es verdad que hay muy pocos. Es decir, la gente es bastante cívica, no se plantean, eh, digamos, expresiones de violencia. En eso han ido a peor, han ido acercándose más con el paso de los años al deporte tal y como lo conocemos en el mundo latino, europeo. Pero yo lo que más me llamó la atención, y además fue en un lugar, en Filadelfia, donde también viví otra cosa. O sea, me saqué la conclusión de que el público en Filadelfia era como, estaba en otra categoría del resto de públicos, que era súper exigente con su equipo. O sea, allí no es habitual que de repente el público pite a su equipo porque esté perdiendo por mucho o que esté jugando mal. No es nada habitual. Y allí lo vi lo de pitar a su equipo y luego vi una pelea masiva en la grada, pero además daba la ¿Entre sensación... aficionados? Entre aficionados, sí. Pero tremenda, con 40, 50 personas implicadas, pero algunos cayendo a la pista y todo gente como muy grande y muy fuerte, ¿sabes? Que decías, espero que no haya ninguno normal metido en eso porque va a perder su vida aquí, ¿no? Y luego también recuerdo que en unas finales, allí en Filadelfia 76ers, Los Ángeles Lakers, era cuando estaban de moda el grupo de Beyoncé, Destiny's Child, ¿no? El trío. Eran súper conocidas. Y entonces las contrataron para actuar, no sé si interpretaron el himno antes del partido y luego en el descanso hacían una actuación. Claro, yo me imagino que la gente que llevaba Destiny's Child, ¿no? Los managers o la gente de marketing diría, bueno, pues ¿cómo nos vestimos, ¿no? Y tal para la actuación del descanso? Y dirían, pues mira, entonces eran tres, pues pusieron a una la camiseta del equipo de Filadelfia, a otra la camiseta de los Lakers y a otra pues un uniforme neutro de no sé qué, de All Star. Bueno, cuando vieron a la de los Lakers, empezaron a pitar, a chillar, a insultar a Destiny's Child, que era lo más de lo más, y bueno, interrumpieron, o sea, no dejaron escuchar la actuación de todas esas expresiones, porque es un público, no sé, luego he leído bastante sobre ellos y es verdad que es un público difícil, con fama de difícil. Mira, justo yo, la única relación que he tenido, precisamente, esto es de carambola, pero cuando era pequeño me enviaron a un campamento en Filadelfia y me sorprendió precisamente eso, porque yo tenía entendido que ellos pues se tomaban el deporte, no sé si mucho menos en serio, pero desde luego no como lo vivimos en Europa, que me parece un error también, como lo vivimos en Europa, digo. Y, ostras, los vi súper radicalizados, me sorprendió en general. Debe ser No cosa de solo en Filadelfia. baloncesto, o sea, también con el, no sé si son los Eagles o Sí. con el equipo de NFL lo... No sé por qué, es una cuestión de Filadelfia. Fíjate que allí se declaró creo que, no sé si la primera constitución, ¿no? Tienen la campana de la libertad esa allí y todo eso. Es loco. Hemos pasado antes por encima de todo el tema pues eso, de la NBA más pues eso, vinculada al Partido Demócrata. ¿Es real que la NBA está más vinculada con el Partido Demócrata y la NFL más con el republicano? Sí, sobre todo ahora. ¿Más que antes ahora? Más que antes. Yo creo que la figura de Donald Trump ha polarizado. Yeah. ¿Qué ocurre? Que, claro, el comisionado que estuvo muchos años y que hizo la NBA grande, David Stern, era demócrata, y el actual Adam Silver también, los dos judíos, por cierto, pero muy del Partido Demócrata. Y los jugadores, por una cuestión que tiene que ver tanto de procedencia social como de raza, también la mayoría, o sea, digamos que son excepciones y bastante llamativas cuando un jugador de la NBA se ha pronunciado públicamente a favor del Partido Republicano, de la Asociación del Rifle o de todo esto. Son excepciones. Recuerdo un pívot que jugó en Filadelfia, Spencer Hoss, y en Sacramento. Ha habido otro jugador que es muy religioso, Jonathan Isaac, que fue uno que se negó a ponerse de rodillas en la interpretación del himno en la burbuja de Orlando, cuando se reanudó la competición después del confinamiento. Pero este lo era por fundamentalista, entre comillas, religioso y tal, más ligado a tesis republicanas extremas, ¿no? Pero en general todos han simpatizado con los demócratas. Luego también un presidente como Obama, que le gusta mucho al baloncesto, que jugaba al baloncesto en la Casa Blanca y todo eso, pues digamos que sirvió todavía para afianzar más esas relaciones.
¿Te hubiese gustado vivir en Estados Unidos? Pues mira, si nos ceñimos al verbo vivir, no me hubiera llamado tanto la atención lo que es la experiencia de vivir por vivir en Estados Unidos. Pero sí me hubiera gustado vivir la experiencia de trabajar en el periodismo deportivo en Estados Unidos, porque yo cuando de verdad me asomo a Estados Unidos a ver cómo trabajan en el periodismo deportivo, veo que lo hacen mucho mejor de lo que yo veía que se hacía aquí. Entonces me hubiera gustado en ese momento, yo con 26 años, haberme ido allí para trabajar en periodismo deportivo, porque creo que yo hubiera avanzado más rápido, hubiera mejorado mucho, me hubiera exigido más, y entonces, claro, eso hubiera implicado vivir allí, pero no al revés, es decir, no el hecho de querer vivir allí me hubiera llevado a trabajar, sino al revés. ¿En qué ciudad te hubiese gustado vivir? Bueno, hay una ciudad que fue, que la conocí en mis primeras finales, que es Seattle, y no he vuelto, pero no he vuelto a Seattle, claro, es que está muy lejos, pero me enamoró esa ciudad, o sea, sigo teniéndola ahí en el top de ciudades que me han gustado, me han impactado, quizá porque es una ciudad que huye mucho, muy alejada de lo que es el tópico del profundo Estados Unidos, ¿no? O incluso de las grandes urbes también americanas. Es una ciudad más europea, con otro estilo, otra manera de ser, la gente, muy influida por Asia, ¿no? Por Japón, por China, pero también un poco muchos vínculos con, no sé muy bien por qué, con Europa o por Canadá o por lo que sea. Y es una ciudad que, bueno, tengo ganas de volver, no tardar mucho cuando vuelva. Y luego San Francisco, Chicago. Mira, me pasó una cosa con Chicago que lo cuento mucho por si le pasa a alguien. Y es que yo fui a Chicago antes que a Nueva York. Y entonces eso supuso, bueno, Chicago me encantó y me sigue encantando. Cumplí 50 años en Chicago porque coincidió con un All-Star y creo que es un buen lugar para una fecha así. Pero me impactó mucho Chicago y luego Nueva York no me impactó tanto. Porque si vas primero a Chicago, como en cuanto a arquitectura moderna es tan llamativo, pues luego vas a Nueva York y dices, vale, está muy bien, pero ya has estado en Chicago, ¿no? Ya. ¿Cuál es la ciudad de la NBA en la que mejor te la has pasado? Bueno, ¿cuál es la ciudad de Estados Unidos, perdón? Pues seguramente Miami, porque ahí estuvimos en varias finales. Estuve en 2006 y luego del 2011 al 14 fui 4 finales seguidas. Luego he vuelto en el 23. Pero claro, todo el tema festivo de salir por la noche, de cenar al aire libre en una terraza y tal, aunque es una ciudad también a la que he visto empeorar bastante. Claro, yo las referencias que tengo ahora de Miami son complicadas. Me llamó mucho la atención, sobre todo la parte de South Beach, de Miami Beach, de la playa. La vi como mucho peor cuando estuve en el 2023 en relación a la vez anterior que había estado, que claro, pasaron como 9 años, ¿no? ¿Qué personaje ha sido el que más te ha impactado en persona de la NBA? Phil Jackson, seguramente. Phil Jackson, como siempre, asistía a ruedas de prensa previas a partidos y luego pues me compraba sus libros y eso me parecía un personaje, bueno, muy exitoso, por supuesto, como entrenador. En cuanto a currículum, pues si no el mejor, un top 2, top 3 de la historia del baloncesto, pero luego, digamos, lo diferente, lo complejo que era, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo manejaba los egos, cómo trató con personalidades como Jordan, como Rodman, luego como Shaquille O'Neal, como Kobe Bryant, luego ha sido el entrenador de Pau Gasol, cuando Pau Gasol ha sido campeón. Me parece, sí, un personaje muy atractivo. ¿Y quién ha sido el personaje que mejor te ha caído en persona de la NBA? Que mejor me ha caído en persona de la NBA. Bueno, he tenido más relación con jugadores españoles. Claro, no me valen españoles. Sí. Pero no sé, había un base que jugó que era muy, muy gracioso y muy simpático, que jugó en Indiana, Jamal Tinsley, que siempre que además te miraba la acreditación, ¿no? Y decía, a ver, de España y tal, y trataba de hablar contigo y todo eso. Bueno, era un base titular de Indiana, un jugador de primera línea. Y luego, bueno, pues ha habido jugadores también a los que he tenido que entrevistar, como Fabricio Oberto, como Thiago Splitter, que habían estado en el baloncesto español, que luego van a la NBA y han sido campeones y eso, y también me trataron muy bien. Y
A lo mejor ha habido otros que son más opacos a la hora de contar las cosas que pasan en la NBA, y en cambio estos eran muy, muy transparentes y te hacían sentir bien en cuanto a que te contaban un poco sus experiencias. También jugadores latinos que son nacidos en Estados Unidos, pero de familias latinas, como Charly Villanueva, como Luis Felipe López. Todos estos habían sido incluso estrellas siendo jóvenes en Estados Unidos, pero luego tenían ese espíritu latino para tomarse las cosas de otra manera. Hemos hablado antes un poco del 11S. ¿Recuerdas cómo lo viviste? Igual fue tu... Sí, estaba en mi casa y yo creo que tenía hasta la tele puesta cuando ocurre esto de los aviones, ¿no? Y ya empiezan con toda la información en directo. Y no sé, digamos que no tienes una capacidad analítica de lo que ha ocurrido hasta días después. Tampoco sabes muy bien las consecuencias, pero bueno, sí, por supuesto llama la atención, porque yo ya, cuando ocurre, ya había cogido muchos aviones. ¿Sabes lo que pasa? Que los vuelos internos en Estados Unidos, a veces tienes una sensación de muy poca seguridad, porque está todo el mundo ahí apiñado, vas, ¿sabes? Todo como muy rápido, como que no cumplen los protocolos o todos los que hay que cumplir, va todo así un poco, y todo el mundo hace lo que le da la gana. Cuando no se podía hablar con el móvil, la gente está con el móvil, no sé qué. Y entonces a veces pasas un poco de miedo o respeto en esos vuelos, y claro, cuando ves que ocurre algo así, dices, jo, yo estaba ahí en un montón de vuelos, seguramente voy a tener que volver, y te preocupa un poco, ¿no? ¿La NBA se ha separado de la cultura callejera o ha sido...? Es posible que se haya separado un poco, pero no tanto por una iniciativa de la NBA o por voluntad de la NBA de hacerlo, sino porque todo ha evolucionado a eso, en cuanto a que, mira, ahora hay algunos jugadores o exjugadores, ¿no? Gente que ya por generación está retirada y son comentaristas, que hablan mucho de esto. ¿Por qué? Porque hay tanto dinero de por medio hoy en día, que cualquier chico de 10, 11 años, de repente, que destaca, y que destaca en la calle o en un colegio, de repente ya viene el típico listo del barrio, que conoce a un agente, que no sé qué, que le da dinero, ya le adelanta, ya por adelantar, mecenas y tal, y le firma un contrato, que yo te voy a llevar, y no sé qué. Y ya desde cuando te tiene que reclutar un high school, si eres muy bueno ya a nivel nacional, ya hay rankings de niños de 13 años a nivel nacional. Entonces les dicen, no, pero es que hay institutos, por ejemplo, hay uno en Florida, hay otro en Maryland, que han pasado muchos jugadores de la NBA por ahí, porque ya te orientan al jugador que va a ser profesional. Entonces ya no pasan por la calle, ¿sabes? Por el baloncesto de calle, ni las típicas, todo lo que ocurría en los años 60, 70, 80 del Rucker Park de Nueva York. Yo recuerdo que me compré hace muchos años un libro que era una guía de canchas callejeras de Estados Unidos para jugar al baloncesto, y a quién te podías encontrar en cada cancha, no solo jugadores en activo, exjugadores y hasta famosos. ¿Y se cumplía? Sí, sí, por ejemplo, ahí te decían a qué cancha iba a jugar Denzel Washington, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o cualquier otro famoso estadounidense. Era bastante curioso, pero yo creo que todo eso se ha perdido bastante. ¿A qué famoso fuera del deporte también te ha impactado más ver en persona? Bueno, ha habido muchos recurrentes, ¿no? Jack Nicholson, obviamente, Spike Lee, todos estos, pero nos impactó mucho Michelle Pfeiffer, la actriz, Rihanna también, Michael J. Fox ya con el Parkinson. Pues es que la verdad que, sobre todo en las finales y en All Stars, te encuentras con muchos famosos de este tipo, ¿no? Tanto en pasillos internos de vestuarios y tal, como luego en la pista, pues tienes que ir a la pista a grabar una entradilla desde allí y tal, te cruzas con ellos. Pero sí, he tenido la suerte de ver a mucha gente de esta en persona. ¿Cómo de verdad es que siendo periodista en la NBA tienes mucho más acceso a pues, los vestuarios, jugadores? También eso se han ido acercando, ¿eh? Te puedes hacer una composición. Si aquí no se ha mejorado nada, imagínate por qué se ha ido acercando, porque han empeorado allí. En los primeros años allí llamaba mucho la atención. Claro, yo había sido reportero en fútbol aquí antes de empezar a viajar a
a Estados Unidos, y de repente poder tratar con todos los jugadores, entrar al vestuario antes, después de los partidos, abordarles allí mientras estaban quitando las zapatillas o poniéndose los calcetines y poder hablar con ellos, sentarte a su lado en la taquilla, las obligaciones que tenían, marcadas por la propia NBA, de atender a los medios, y luego también un poco la voluntad casi inconsciente de ellos de hacer lo que habían visto hacer a los anteriores, y ellos siempre conscientes de que parte de su profesión y del negocio relacionado con su profesión era atender muy bien a los medios. Me sorprende porque, claro, me parece que hay un potencial riesgo muy alto de dejar entrar cámaras a vestuarios y a... Eso empeoró con las redes sociales. Claro, que todo el mundo tenía móvil y... Con los blogs, con los videoblogs y tal, ya empezaron a pedir acreditaciones gente que montaba, ¿sabes?, una página web, y entonces ya eran más difíciles de controlar, y empezó a empeorar ahí. Hasta ese momento, más o menos la NBA tenía controladas las acreditaciones para los grandes eventos. Toda la gente que iba era gente acreditada por medios más o menos consolidados y eso, y la gente era bastante respetuosa. O sea, nosotros hemos estado en un vestuario, en unas finales, en un vestuario con 40, 50 miembros de la prensa, tanto hombres como mujeres allí, tanto operadores gráficos, gente de prensa escrita, fotógrafos y tal, y han salido jugadores desnudos de las duchas. Claro, A vestirse por ahí, eso, o sea, se ha parece- respetado absolutamente. Me parece como sorprendente, incluso, bueno, no sé si sorprendente, que no haya salido nada de ese estilo. No, ¿no? la verdad es que no, pero luego yo creo que debió pasar algo, a lo mejor que no nos hemos enterado, Ya. con la irrupción de las redes sociales. Yo creo que empieza todo alrededor de 2009 o por ahí, 2009-2010. Sí. Suena el timbre. Ya lo último que te quería preguntar es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo ha dado? Bueno, no sé si era un consejo. Una tía mía me dijo, cuando ya yo había empezado en prácticas en Canal Plus y eso, una tía mía que vivía y vive todavía en Madrid. Claro, yo soy de una familia más o menos humilde y eso, y bueno, pues al final mi tía esta me acogió en su casa para poder matricularme en la Complutense y poder hacer periodismo, que era mi vocación, mi ilusión. Y ya cuando entro de becario en Canal Plus y eso, no sé por qué, no sé cómo salió la conversación, por algo que yo conté, y me dijo, mira, hijo, dice, tú hazte a la idea que 9 de cada 10 compañeros o gente con la que te vas a topar en el trabajo, es todo gente que tiene mejores condiciones de vida que tú, un poco heredadas, ¿no? Entonces, tienes que convivir con ello. O sea, yo creo que ella me quería decir como que no tratara de igualarme con esa gente, porque luego podía suponer un problema, ¿no? Al final te haces amigo de gente que podía, por dinero de familia o que se lo pagaran sus padres, irse a Hawái de vacaciones, y tú no ibas a poder con lo que cobrabas de becario, ¿no? En un primer contrato. Y eso que me dijo, joder, tía, qué exagerada, ¿no? Dije al principio, ¿no? Porque digo, habrá gente de todo tipo y tal. Luego me ha venido muchas veces a la mente, ¿no? Sobre todo porque he visto que esta profesión ha ido o ha mantenido las condiciones bastante bajas, diría yo, para más o menos poder vivir de ella, y cada vez ha ido a peor, yo creo. ¿Y qué ocurre? Que he visto una selección natural muy negativa para mí de cómo han ido manteniéndose en los medios gente que tenía un apoyo por otro lado para poder salir adelante. O sea, con lo que cuesta una vivienda en Madrid, con los sueldos que hay en el mundo del periodismo, es difícil asentarse, formar una familia, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los que no les daba se iban de la profesión, buscaban planes B, planes C. En cambio, gente que era vocacional, pero que tenía un apoyo familiar, se mantenía en la profesión. Y a lo mejor era gente que no se mataba por sacar un gran reportaje o una gran noticia, ¿no? Entonces, todo esto, que en realidad nadie de los que participan de eso desde abajo tiene culpa, ¿no? Ni los que han acabado trabajando de esto y bueno, y tienen un apoyo económico familiar, ni los que no, nadie tiene culpa. La culpa es de cómo está todo esto estructurado y montado, y de que ha sido una
profesión poco dignificada, ¿no? Al menos desde que yo entré. Pues muchas gracias, Anthony. Un placer, Alberto.